Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy con el ensamble del circuito de la práctica número 2. Recuerden que no nada más se trata de ensamblar los circuitos y probarlos, sino de hacer algunos análisis, haciendo mediciones tanto de voltaje como intensidad de corriente, en algún momento la comprobación de los elementos que van a componer ese circuito. Bien, este circuito es un control de brillo de un LED. El propósito es observar el funcionamiento de un potenciómetro como resistencia variable. En los resultados, al realizar este experimento, usted encontrará que al ajustar el potenciómetro de un lado hacia el otro, puede controlar el brillo del LED. En la figura que ustedes están observando, muestra un diagrama del potenciómetro y este tiene 3 terminales que vamos a denominar A, B y C. Estamos señalando este, es el símbolo. Es importante que conozcamos esto porque cuando lo estemos ensamblando, bueno, pues eso es lo que vamos a ir indicando. Si el valor del potenciómetro es de 100 kiloohms entre los extremos, es decir, entre el extremo izquierdo y el extremo derecho es donde va a estar ese valor de 100 kiloohms. Y la terminal central, bueno, es la que va a estar variando hacia un lado o hacia otro. La resistencia entre un extremo, por ejemplo, A, el cursor, que es el C, depende de la posición de dicho cursor, es decir, que va a depender la posición de este cursor. Digamos que del cursor a este lado va a tener un valor resistivo y del cursor a este otro lado va a tener otro valor resistivo en la misma posición sin moverlo. Y la suma de esos dos valores me va a dar el total del resistor que es de aquí a acá. Ahora observe el circuito del control de brillo de LED que aparece en el diagrama esquemático de la figura 4, este diagrama. La corriente circula del negativo al positivo de la batería, pasando a través del resistor 1 de LED y la resistencia que tenga el potenciómetro. Esta es la resistencia 1, el LED y la resistencia que tenga el potenciómetro, de acuerdo a la posición. Cuando se ajusta el potenciómetro de un extremo a otro, la resistencia cambia, produciendo una variación en la corriente que pasa por el circuito. Este cambio en la cantidad de corriente se observa por el cambio en el brillo del LED. Y nos ponen una nota aquí en nuestro cuaderno de trabajo que dice: la resistencia R1 es de 100 ohms. Se coloca en el circuito para limitar la corriente de tal modo que el LED no se queme cuando el potenciómetro esté en su valor mínimo de resistencia, o sea, de 0 ohms. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos aprendiendo cuál es el trabajo de una resistencia. Esta es una resistencia fija. Y ahora con este proyecto vamos a ver el trabajo con una resistencia variable. Y vamos a proceder a su ensamble. Nuevamente voy a hacer uso del diagrama pictórico, que es este de acá. Como voy iniciando mis primeras prácticas aquí en esto, pues es válido que hagamos uso de un diagrama pictórico para saber cómo van a ir las conexiones y cómo van a ir los elementos dentro de la tablilla Proto. Sin embargo, recuerden que a nivel técnico nosotros tenemos que saber interpretar estos diagramas. Esta es una representación igual que esta. Es una representación pictográfica o pictórica de el circuito que vamos a ensamblar. Y el funcionamiento ya lo leímos, pero se los voy a recordar. La energía eléctrica, de acuerdo a la teoría moderna, que es donde basamos nuestras explicaciones, va de negativo, van a fluir los electrones pasando por la resistencia 1, alcanzando el LED y luego pasando por el potenciómetro.
Cuando esos electrones alcanzan el positivo de la batería, es cuando aquí se hace presente una diferencia de potencial. Es decir, este lado se polariza positivamente y este lado se polariza negativamente. Entonces, como el LED es un semiconductor, va a conducir la energía eléctrica en una sola dirección, siempre y cuando se polarice correctamente, es decir, el cátodo al negativo y el ánodo al positivo. En ese momento sí va a conducir electricidad a través del LED y este LED va a emitir una luz de acuerdo al color del LED que nosotros estemos utilizando. Ahora, si nosotros invertimos este LED, entonces no va a conducir y al no conducir, pues obviamente no va a encender. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado en la manera en que polarizamos los diferentes elementos que van a constituir o que van a integrar nuestro circuito. Muy bien. Ahora sí, después de la explicación teórica, vamos a hacer el ensamble de nuestro circuito. Observen. Voy a alejar un poquito acá para que lo vayamos haciendo. Miren, voy a conectar primero, de acuerdo a como me están indicando ahí, voy a conectar el clip o el broche de la batería, lo que va a conectar nuestra batería. Ahí ya lo tenemos, aquí. Aquí lo voy a colocar. El negativo de este lado, aquí lo tengo, y el positivo de este otro lado. Acá ya lo tenemos. Luego voy a conectar el resistor. Voy a conectar el resistor aquí. Una terminal del resistor, observen cómo va a la terminal negativa. ¿Sí? Ahí conectamos. Ahí tenemos el resistor de ¿cuánto? De 100 ohms. Recuerden que los colores tienen que ser marrón o café, negro, marrón o café y dorado. Esta va a ser nuestra resistencia de 100 ohms. Luego vamos a conectar el LED. Aquí en el diagrama pictórico, observen cómo nos indican aquí con esto que va el cátodo. Acuérdense que donde está el corte del encapsulado es el cátodo. Sin embargo, acá en el diagrama también nos los indica. El cátodo va a la resistencia, al resistor 1. Y recuerden que físicamente lo voy a determinar así. Voy a mostrárselos aquí. Observen. Aquí está. Esta estructura más grande, ese es el cátodo, y la estructura más pequeñita es el ánodo. Esta es una manera de identificar las terminales de LED. La pequeña es, perdón. La más grande a través del encapsulado. La estructura más grande es el cátodo. Ahora, si lo vemos por tamaño de terminales, la más corta es el cátodo. Ahora, si vemos el encapsulado, voy a tratar de mostrárselos. Observen, aquí estoy de este lado, se alcanza a ver un corte, no es totalmente circular. Ahí donde está el corte es el cátodo. Entonces, 3 indicadores para identificar el cátodo. Ahora, ya lo conectamos a mi proto, conectando el cátodo a la resistencia. Ahí observen cómo están ahí en línea de que están conectados. Y después esta terminal del ánodo, voy a separarlo un poco más. Ahí. Ahí lo tenemos. Esta terminal que ya sería el ánodo, que sería esto, ya va a ir a la terminal central del potenciómetro.
Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a tomar mi potenciómetro y lo voy a insertar aquí. Observen. Observen cómo lo voy a insertar ahí. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí lo voy a observar. Sí. Sí. El potenciómetro tiene 3 pines. Sí, claro. Un potenciómetro siempre tiene 3 o puede tener 6 pines si es doble. Sí, pero lo que me refiero tiene tipo de todo el tres. Aquí en nuestro diagrama nos dice que tiene 1, 2, 3 terminales. Una no está conectada. ¿De acuerdo? Nada más voy a conectar 2. Ahora, nos dice el diagrama que vamos a conectar el ánodo del diodo a la terminal central del potenciómetro. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo que voy a hacer es tomar un puente de conexión y voy a conectar aquí el cátodo del LED. Ahí está, en línea, obsérvenlo. Y ahí al fondo observa cómo lo voy a conectar en línea a la terminal central. Observa, ahí al fondo, esa es la terminal central. Y ahí voy a conectar el puente. Entonces ya se conectó el ánodo con la terminal central del potenciómetro. ¿De acuerdo? Y luego voy a conectar el pin número 1 o la terminal A del potenciómetro hacia el positivo de la batería. Y para eso me voy a auxiliar de otro puente de conexión. Observen. Entonces, observen, esa es la A o el 1. Ahí lo conectamos. Y eso va conectado directamente acá al positivo de la batería. Observen, aquí está en línea. Entonces ahí ya cierra el circuito. Voy a conectar mi batería y observen cómo el LED está emitiendo su respectiva luz. Ahí está. Pero el potenciómetro lo tengo todo hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces voy a partir de izquierda a derecha. Empiezo a subir valor resistivo. En este momento, el potenciómetro se está comportando como un alambre. Por eso es que se llama un resistor variable. Ahorita, entre la terminal 1 y 2 del potenciómetro, hay 0 resistencia. Por eso está prendiendo pues, con toda su intensidad de LED. Pero si empiezo a aumentar su valor resistivo, observen cómo disminuye la intensidad de la luz de LED. Esto sucede porque cuando aumenta su valor resistivo, la energía eléctrica que pasa a través de él se va disminuyendo. Entre más resistencia tenga un elemento, más caída de tensión va a existir. Y entonces eso provoca que la intensidad de la luz disminuya. Observen. ¿De acuerdo? ¿Cierto o no? En este momento no vamos a hacer comprobaciones. Ahorita lo que van a hacer es armar su proyecto y que quede funcional tal y como en este momento lo tenemos. ¿De acuerdo?